Su deseo de probar que el cristianismo era mentiras le llevó a descubrir que Jesús no es solo real, sino que a través de su relación con Él podría transformar no solo las vidas de muchos, sino las circunstancias de vida de muchos. Con un gran amor por su esposa e hijos, es un hombre de hogar, con un corazón servicial. Se mudó por obediencia, en obediencia al Señor, a la ciudad de Medellín para presidir el presbiterio del noroccidente de la Cruzada Cristiana. Hoy sirve desde su posición como senador de la República, en donde ha levantado el nombre de Jesús en alto. Pastor Eduardo Pacheco. Creo que hemos estado retados durante este día, pero grandemente retados. Y hay una pequeña anécdota que quiero comenzar con ella. El apóstol Claudio nos describió 3 tipos de generaciones y omitió la de él. Primero dijo que la generación y cuando Arturo estaba haciendo la encuesta dice: yo no estoy ahí. Y luego dijo la generación Z, yo tampoco me encuentro ahí. Y luego la generación Alfa, y ninguno de los que estamos aquí nos encontramos en ella. Pero luego la acuñaron allá en la charla del almuerzo, a manera de introducción, que hay una generación que no nombraron, que la generación T, lleno de triglicéridos. Pero que hubo otra que también omitieron, la generación P, presión arterial. ¿Cuál es la otra? Y la generación C, lleno de colesterol. Pero que estas 3 generaciones, más los que no tienen ninguna de esas T, B, C, somos las generaciones que en última instancia vamos a empoderar la generación Y. ¿Me escuché? La Z y el Alfa. Y que estamos con un gran desafío, que creemos que esos son los que van a transformar esta generación y la generación que viene para la gloria de Dios. Si usted lo cree, denle un aplauso bien grande al Rey de Reyes y Señor de Señores. Discipulado que transforma. El discipulado tiene una particularidad de transformar individuos y transformar comunidades. Son los 2 puntos centrales que vamos a tratar. Pero solamente podemos transformar individuos y podemos transformar comunidades en la medida que nosotros estemos transformados. Ese es el requisito fundamental. Sin una transformación evidente, no podemos ser instrumentos de transformación, ni para otros individuos, ni para otras comunidades. Bien dijo el apóstol Pablo en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo, porque es poder de Dios, la potencialidad, el dinamos, la dinamita especial que tiene el evangelio, con una capacidad especial para poder transformar. Yo quiero tratar el tema desde los 2 ángulos que presenté a manera de introducción. La primera, el evangelio transforma vida. Y voy a tomar 2 modelos. Para este, un modelo, y para el segundo, otro modelo bíblico. El ejemplo de Pedro. En el capítulo número 1, versículo 39 al 42, cuenta una historia que nosotros hemos venido trabajando con ella. Recuerde que llegó el modelo del 1:1. Hace poco ingresó, pero es muy antiguo. Es el modelo de Andrés, llamó a Pedro, ¿cierto? Felipe a Natanael. Pero quiero hablarle de esa pequeña historia, porque es una historia. Y entonces Andrés es el que primero está con Jesús y logra entonces llegar a una conclusión, que él cree y está completamente seguro que él había hallado al Mesías. Y entonces él se lo cuenta a Pedro. Y lleva a Pedro, lo invita a que tenga un encuentro con Jesús. Y quiero
particularmente centrarme en lo siguiente para que vea la transformación del ser humano a través del Evangelio y que tengamos un poquito de paciencia. Grábese esa palabra, diga paciencia. Diga paciencia. Durante todo el recorrido va a haber algo en cuanto tiene que ver con la transformación del ser humano a través del Evangelio. Y dice en el versículo 42, dice lo siguiente: cara a cara Jesús con Simón, y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas. La gente siempre, cuando habla de Simón o habla de Pedro, reseña que era un tipo demasiado emocionalista. Otros dicen que primero hablaba y después pensaba. Mire que en su inicio tiene un encuentro con Jesús, el Hijo de Dios. Si hoy nosotros encontramos un muchacho que llegó el apóstol Claudio y le predica, y después que predica toda la iglesia le suelta una palabra, y entonces le dice al muchacho: ¿sabes qué? A partir de hoy no te llamarás Simón, sino que te llamarás Pedro. Un muchacho nuestro saltaría, gritaría. Estamos completamente seguros que emocionado dice: ¿sabes qué? El predicador me ministró y me soltó una palabra profética. Y quiere contárselo a todo el mundo. Pero cuando usted ve la historia de Pedro, las cosas no fueron así. En la parte introductoria ni siquiera se inmutó. Con una palabra que estaba reseñando destino para él. Un judío sabía qué significaba un cambio de nombre y las implicaciones que esto tenía. Quizá para el vecino nuestro no, pero para ellos sí. Y sin embargo no encontramos un tipo de emoción ni de agradecimiento a Jesús, porque acaba de tener un encuentro con Jesús, a quien el hermano le había dicho que había encontrado al Mesías. O sea, no hubo un cambio, no se inmutó. Para él no era el Mesías. Para él solamente eran las palabras coloquiales que su hermano le dijo. No hubo ningún cambio. Ni siquiera emocionalmente se expresó. Ni dijo un guau, como dicen los muchachos hoy. Eso no aconteció. Muchas veces nosotros esperamos resultados inmediatos. Y sin embargo, así no acontece en lo que respecta al discipulado y sobre todo aquel que transforma. Él requirió de un segundo encuentro. Y el segundo encuentro lo encontramos en Lucas capítulo 5, versículo 3 al 8. Yo he predicado sobre este capítulo varias veces. A mí la historia me encanta tanto porque tiene un recorrido tan hermoso que la gente no lo ve. Y siempre lo ponía como ejemplo que lo que aconteció con Simón no siendo un discípulo, ojalá algún discípulo de Cristo pudiera haber tenido la paciencia que tuvo Simón. Diga conmigo: estaba trasnochado, estaba cansado, sueño, hambre y frustrado, porque no logró lo que pretendía durante toda la noche. Y había llegado, y ojalá tuviéramos discípulos como eso en la iglesia hoy. Y sin embargo, cuando Jesús le dice, se monta en la barca de Simón, porque él sabía que era el único que estaba dispuesto en ese instante, no los hijos de Zebedeo, sino habla particularmente con Simón. Él tenía que tratar con Simón una segunda vez. Y se sienta en la barca sin pedirle permiso. El cansado tuvo que equilibrar, porque dice, retírate un poquito. El cansado tuvo que equilibrar la barca. Y el que había dormido toda la noche había sido Jesús. Y Jesús se siente y comienza a compartir. Y encontramos en esa historia que Jesús comparte. Y que Pedro o Simón en ese entonces no se movió. Él permaneció allí. Escuchó toda la enseñanza. Y a pesar de eso todavía no se nota en Simón un cambio en su vida. La segunda parte de la historia, de esa misma historia, es que le dice boga mar adentro. Entonces dice, bueno, por lo menos hizo el primer reconocimiento. Le dijo, maestro. Eso fue lo que salió de la boca de él. Dijo, maestro, si tú lo dices, yo lo hago, parafraseando el texto. Y se va entonces y boga mar adentro. ¿Quién lo hizo? Diga, el que estaba cansado. ¿Qué más?
trasnochado, ¿qué más? Siga, hado, frustrado, y ahora tenía que remar hasta la mitad del mar de Tiberias. Dice, mar adentro, que aproximadamente pudo haber sido unos 3 kilómetros o algo más. No había motores fuera de borda, era punta de remo, y exclusivamente aquella persona que particularmente no tenía un buen rendimiento en el trabajo ese día. Luego entonces encontramos en la fase final de ese encuentro con Jesús. Le dice entonces que eche la red. Maestro, ¿qué? Toda la noche, pero no dijo eso. Él no está reconociendo el nombre de Jesús. Dijo, maestro, en tu palabra. Algo aconteció en el recorrido de la enseñanza que la Biblia no reseñó, que produjo un impacto en la vida de él, que por lo menos le da para poder decirle a Jesús, tú eres un maestro. ¿Estamos acá? No lo está reconociendo como hijo de Dios, no lo está reconociendo como el Mesías, no lo está reconociendo como Dios encarnado, pero sí le dio un reconocimiento. ¿De qué? De maestro. La historia culmina de la siguiente manera. Luego que él lanza y dice, maestro, en tu palabra, esa palabra que algo había producido en él, que no pasó en el primer encuentro, que no sucedió en la primera oportunidad que él conoció a Jesús, pasó en la segunda. Hablamos del discipulado, ¿qué? Transforma. Y entonces cuando finaliza, que ve que esa gran cantidad de peces, que la misma barca de él se hundía, que hubo que pedir la colaboración de otros para que también participaran de la pesca, es cuando él entonces se postra delante de Jesús y dice, apártate de mí, soy hombre pecador. ¿No escuché? Nótese entonces que Jesús tuvo paciencia. No sabemos cuánto transcurrió entre el primer encuentro a solas con Jesús y el segundo encuentro en medio del mar de Tiberias. Es el proceso que Dios quiere que tengamos en cuenta al momento de hacer discípulos, que tenemos que ser pacientes. Quiero acuñar algo antes de continuar. A mí me tocó una pastora que se paraba en la puerta de la iglesia y decía lo siguiente: cuando algún hermano no andaba muy bien con el Señor, cuando se rumoraba que estaba un poquito liviano, en ese entonces en Cali se hablaba de te voy a exhortar. Pero esta pastora no exhortaba. Ella se paraba en la puerta de la iglesia y esperaba que el hermano le llegara. Y entraba todo el mundo. Y ella seguía esperando a ese hermanito. Sabía que de las dos puertas de la iglesia siempre entraba por esa. Y cuando el hermano se acercaba, entonces le decía: hasta el día de hoy usted es miembro de esta iglesia. Aquí no me pisa más esta iglesia. ¿No escuché? ¿No escuché? ¿Me está escuchando? No es un cuento, es una realidad. Jesús, sin embargo, no fue el modelo para estas cosas. La entendemos a ella. Era tan celosa de la santidad que no podía permitir en su tiempo que una persona llegara a la iglesia y no cogiera el evangelio en serio, y por eso actuaba de esa manera. ¿Seguimos? Pedro y el concepto de Jesús. Y entonces viene Jesús y comienza a retarlos a todos. ¿Qué dice la gente respecto a él? Y unos dicen que Jeremías, otro que tal, otro que tal. Y luego reduce y cierra el círculo del interrogante. Y le pregunta entonces a ellos: ¿y ustedes qué piensan? Entonces dice que Pedro dijo lo siguiente: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Había pasado entonces de tener a Jesús mucho más que un maestro. Ahora estaba diciendo que Jesús era Dios encarnado, era el Salvador del mundo, era el Mesías. El concepto va cambiando en la medida que él va intimando, y ahí me conecto con lo que decía el apóstol Nargel,
que cuando él los clasificó, dijo para que estuviesen con él. Fue el único que pudo entre todos ellos emitir una palabra de reconocimiento. Y Jesús acuña: bienaventurado eres. Pero esa felicidad que en ti se puede potencializar no proviene de ti. Proviene de Dios, que fue el que te lo reveló. ¿Estamos acá? Ahora encontramos a un Simón que ya recibe revelación del Padre. ¿Estamos acá? Pero sin embargo, los picos en el desarrollo del discipulado transformador. Más adelante hay una historia que quiero también resumirla. Jesús le cuenta a ellos lo siguiente. Desde entonces Jesús comenzó a decirles a los discípulos, que era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Acuña la historia aquella que usted conoce, que entonces Simón le dice a él, ¿qué le dice? Eso. Señor, ten compasión de ti. Buen consejero, ¿cierto? En ninguna manera eso te acontezca. Está aconsejando a Dios. Él es buen consejero. Pero luego entonces Jesús le responde de una manera bastante coloquial. Quítate delante de mí. Dígale eso a un nuevo discípulo hoy. Atrévase a decirle usted. Y la gente se queda solamente en esa información y no se da cuenta que en la respuesta de Jesús está implícito una palabra bastante sencilla. Me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios sino en las de Él. La gente se queda siempre en lo de Satanás. Y te voy a decir, la enseñanza es mucho más allá. El ser humano muchas veces valora más la vida que el propósito de la vida. Esa es la centralidad de esa enseñanza. ¿Me estás escuchando? Estaban preocupados si Jesús iba a morir o no iba a morir. Hay gente hoy en la iglesia que discípulo está preocupado si se muere de SIDA o se muere de una cosa, se muere de la otra, se muere de cáncer. Cuando lo más importante no es morir. Lo más importante es saber que el propósito de la vida está por encima de la misma vida del ser humano. Eso le enseña él a quién, a Simón. ¿Ves, Simón? Aquí la importancia no está en la vida del ser humano. La importancia está en que siendo persona que estoy viva, tengo un propósito. Y creo que en esta tarde hay hombres y mujeres que saben con claridad que estamos vivos porque tenemos un propósito de parte de Dios. Eso es lo que le da la razón de ser de la vida, levantarse uno bien temprano. No nos levantamos por levantarnos, sino que sabemos todavía que Dios está trabajando con nosotros y tiene mucho que hacer a través de cada uno de nosotros. Es lo que le da el sentido a la vida. Es el propósito que Dios tiene con cada uno de nosotros. La quinta experiencia que encontramos nosotros con Simón fue en el monte de la transfiguración. Y cuando se encuentra allí, entonces viene aquella idea toda descoordinada. Señor, sería interesante que hagamos 3 ¿qué? ¿Una para quién? Una primero para ti, otra para quién? Para Moisés y por último para Elías. Claro, él estaría en la de Jesús. ¿Cierto que sí? En la mejor enramada. Ya los otros habían pasado la historia. Él supo lo que hizo. Jesús era el que estaba escribiendo nuevamente la historia. ¿Y quería estar dónde? En la enramada de Jesús. ¿Sí estamos? Y luego la Biblia no dice más nada. Solamente acuña eso. Pero si nosotros confrontamos esa parte con 1 de Pedro capítulo 1 versículos 17 y 18, lo que en el silencio y lo que el mismo evangelio omitió, Dios sí lo reseña que impactó la vida de este ser y cambió la vida de Pedro. Y ahí dice lo siguiente: pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le
le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Siga. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Esa es la vida de un hombre que había salido, que había conocido, había entendido, había estado con Jesús y su vida había sido transformada. Las implicaciones en el momento no se vieron, pero luego de la muerte de Jesús, cuando ya está anciano, ya se convierte en aquel instrumento en las manos de Dios que no solamente predicó el evangelio, que no solamente enseñó, que no solamente hizo milagros, sino que también entendió con claridad la doctrina cristocéntrica. Los primeros días de su vida no fue capaz de escribir una letra. Es que no solamente fue un apóstol, también termina siendo un escritor. Quiero decirte lo siguiente: en la primera parte de su vida tuvo que pedir el auxilio de Marcos para que Marcos pudiera escribir el evangelio. Pero la segunda parte de su vida, en la parte final de su vida, dio lo mejor de él para la santa y bendita gloria de Dios. Una vida transformada por el poder de Dios. Tengamos paciencia. Es tiempo de tener paciencia en el discipulado y saber que cada persona en particular tiene un tratamiento distinto y que el mismo Dios está interesado en que esa vida sea transformada a través del evangelio de la salvación. Un segundo ejemplo, y el tiempo ya se me va, tiene que ver con Felipe. Hablamos del ejemplo de Simón como la persona que fue transformada por el poder de Dios. Pero el caso de Felipe quiero resumirlo de la siguiente manera. Primero no dice quién le compartió. En Hechos de los Apóstoles no dice nada de quién le compartió Felipe. ¿A quién le correspondió el discipulado? Hay un silencio en la Biblia. Pero el testimonio de su vida es el que comienza a valer. ¿Quién invirtió en él? Y cuando vemos Hechos de los Apóstoles capítulo 6 podemos decir con claridad lo siguiente. Primero, que él se caracterizaba por la integridad. Cuando dice buen testimonio. Cuando la Biblia habla de buen testimonio, habla de integridad. Que es una persona que lo que dice lo hace y hace lo que dice. 2. Cuando habla la segunda parte de piedad, lleno del Espíritu Santo, de una intimidad con Dios. Y era observable, era visible, era medible. Y 3, tenía sabiduría. Esto es que él tenía, y podía decirse de él, que lo que hacía, lo hacía con conocimiento, con tacto y con buenas intenciones. ¿Me está escuchando? Este hombre un día entendió que Dios lo llamaba a una misión muy simple en la iglesia. Y la simpleza era servirle a las mesas. Y lo entendió. Con todas esas características que hoy debería tener un discípulo que huye de las iglesias en este momento. Y con todas estas credenciales, sin embargo, comenzó a servirle a las viudas de los griegos. ¿Me escuché? Y más adelante viene la persecución de la iglesia. Estoy resumiendo el segundo punto. Y entonces dice que él salió junto con aquellos que habían sido dispersados por causa de la persecución en Jerusalén. Y dice que iba por todas partes anunciando el evangelio y le predicaba a Cristo. La centralidad del mensaje es Cristo, el Hijo de Dios y Salvador del mundo. Y luego entonces encontramos en la parte final algo interesante de esa historia. Dice que llega a Samaria y comienza a compartir en Samaria. Y dice que escuchaban atento el mensaje que predicaba Felipe. Atentos. 2, dice que la gente se sanaba, que los demonios salían. Pero la conclusión de esto en cuanto a transformar comunidades está aquí. Pero en la parte final de ese mismo pasaje, creo que Hechos 8:8 dice lo siguiente: y había gran gozo en esa ciudad. ¿Me escuché? Una cosa es la transformación del individuo,
Pero otra cosa distinta es que el individuo transformado por el poder de Dios puede ser instrumento en las manos de Dios para transformar comunidades completas para la gloria de Dios. Si dice que había gozo en toda la ciudad, quiere decir que todas las familias estaban gozosas del mensaje de salvación, de las sanidades, de la liberación. Quiere decir que todos los empresarios que habían ahí estaban contagiados del gozo de una predicación respaldada por el poder de Dios. Quiere decir que todos los gobernantes, escuchando lo que pasaba, estaban tan contentos de ver la gloria de Dios a través de una persona, porque una ciudad había sido transformada y trastornada por el poder del Espíritu Santo de Dios. La Iglesia Cruzada Cristiana hemos llegado a muchos territorios. Tenemos un reto, tenemos un desafío, mucho más allá que el de Almolonga. Cuando uno escucha de Transformes y le cuentan la historia, no hay cárcel. Es una región en Guatemala. El alcalde es convertido, el inspector está ocioso, no tiene nada que hacer. ¿Sabes por qué? Porque sobre una comunidad completa se derramó el poder de Dios. Es posible transformar ciudades, es posible transformar naciones. Estamos llamados a transformar naciones para la gloria del Dios grande y poderoso de los cielos. Llegó la hora, tenemos un fruto increíble. Hemos ido a muchas naciones y creo que iremos a otras naciones más. Pero tenemos un desafío. Yo creo que muy pronto se contarán historias sobre esas fronteras invisibles que se volverán visibles, donde podemos decir que este barrio fue transformado por el poder de Dios, donde podamos decir que una localidad será transformada por el poder de Dios, donde podamos decir que una comuna, hablando de Medellín, será transformada por el poder de Dios, donde podamos decir que pueblos enteros serán transformados por el evangelio de salvación para la gloria de Dios grande y poderoso de los cielos. Inclinemos nuestro rostro y oremos. Yo no voy a pedir que cierren los ojos, porque los ojos no los pueden cerrar, pero sí voy a pedir que cierren los párpados. Señor, queremos darte las gracias, precioso y maravilloso Dios, por este tiempo tan especial. Señor, hemos sido desafiados. Hay unas generaciones que coexisten, Dios amado, que creemos que es nuestra responsabilidad. Nosotros vamos a partir mañana, no como decía René, Cristo vino, pero sí sabemos que va a venir. Y sí sabemos que vamos a partir. Y sí sabemos que eso va a suceder. Ayúdanos a poder entregar la posta, como dijo el apóstol Nargel. Ayúdanos a entregar el legado, porque esta generación y la que viene es la generación que en tus manos y con tu poder transformará naciones de la tierra. Padre, ayúdanos a ser sensibles a tu voz y a tu palabra y a vaciarnos en ello, en el nombre de Jesús. Porque si tú lo dices, yo lo creo. Y si yo lo creo, yo lo veo para la gloria de Dios. ¡Aleluya!